Bueno, estamos en un nuevo bloque de Atardecidos y vamos a repasar una información que se conocía hace algunos días nada más. El Gobierno Nacional decidía declarar la emergencia hídrica ante la histórica bajante del río Paraná. Esto es porque ellos entienden que la situación es muy grave. Desde una comparación se hace es que hace 77 años que no pasaba esta situación, que el río no tenía este nivel y que hay que aplicar medidas extras. Bueno, a partir de eso se le pidió a los gobiernos de las provincias hacerle entender a la ciudadanía a que hicieran uso responsable del agua potable, por ejemplo. La otra noticia era que la represa de Yacyretá estaba trabajando el 50% de lo que trabaja habitualmente, de su nivel normal, porque justamente estaba vinculado a la bajante del río, lo cual complicaba el tema de la provisión de energía para los lugares donde llega desde la represa de Yacyretá. A partir de esto nosotros nos preguntábamos: ¿qué pasa con los ríos en otras partes del país? ¿Cuál es la situación de Mendoza, de los ríos? ¿Por qué decimos esto? Porque venimos hablando de la emergencia hídrica que tiene la provincia de Mendoza ya desde hace años. Nos hemos acostumbrado a recibir esa información año a año y queríamos hablar del tema en relación a Mendoza con Marcelo Giró, que es geógrafo, docente de la Facultad de Filosofía y Letras del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo. Marcelo, gracias por atendernos. Y bueno, la pregunta creo que ya está hecha. ¿Qué pasa en Mendoza con los ríos y sus caudales? Sí, realmente la situación de nuestra provincia está siendo bastante crítica o anunciándose como una vez más muy dificultosa de cara al próximo verano. Las nevadas en lo que va del invierno han sido realmente bastante escasas, ¿no? Sí. Tenemos realmente muy poca nieve acumulada, siendo que nos quedan más o menos un par de meses, ni siquiera un par de meses, para llegar a lo que en promedio se conoce como el máximo anual acumulado de nieve en las principales cuencas de nuestros ríos. Entre los últimos días de agosto y comienzos de septiembre ya pasa a predominar, a prevalecer el proceso de fusión de nieve acumulada por sobre las ya a esa altura escasas nuevas nevadas que puedan seguir cayendo, ¿no es cierto? Y bueno, aquí estamos ya prácticamente terminando el mes de julio. El pronóstico para los próximos meses, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional o con un instituto de meteorología y climatología de la Universidad de Columbia, realmente nos aseguran que lo que queda del invierno también seguiría siendo de precipitaciones mucho menores. Así que con este panorama podemos entender que vayamos a estar bastante complicados en cuanto a caudales en el próximo verano, una vez más, por prácticamente 12º año consecutivo, sería, ¿no? Tal cual. Vos sabés que Marcelo pensaba en eso, porque lo decíamos, ¿no? Ya estamos acostumbrados a que año a año, cuando viene el verano, nos piden mucho que cuidemos el agua, cuando en realidad lo tenemos que hacer siempre. Pero digo, esto está vinculado con que hay escasas precipitaciones niveas, hay escasas lluvias y la consecuencia es justamente el tema del agua. Un fenómeno que obviamente se relaciona con el cambio climático. Digo, esto también viene un poco... Podemos traer el tema de lo que sucedió hace algunos días en Europa con las grandes tormentas. Digo, muchos meteorólogos, especialistas, científicos dicen, bueno, el cambio climático ya está presente en nuestro país, en nuestro planeta y es evidente. Digo, pasan estas cosas y vos lo decías, por 12º año consecutivo volvemos a hablar de crisis hídrica en Mendoza y los registros son los que muestran que esto viene sucediendo. Sí, así es. Así es. Si ustedes quieren, justamente les podría mostrar a través de una presentación de justamente uno de los gráficos que suele publicar en su boletín diario, en su boletín hidronivo-meteorológico del Departamento General de Irrigación, en qué situación justamente nos estamos encontrando, ¿no? Claro. Si ustedes me permiten, les muestro acá, por ejemplo, de la estación, perdón, acá se me corrió enseguida en todo caso cambio de pantalla. Fíjense, acá tenemos por ejemplo el caso no de las nevadas,
sino del pronóstico, digamos, del pronóstico y la situación de los años previos de caudales en el Río Grande, ¿no? El río, digamos, más caudaloso en nuestra provincia, el principal afluente del río Colorado, y aquí podemos ver, por ejemplo, que desde el año 2010 en adelante, años han estado por debajo de la línea media, y en realidad lo que aquí vemos para el año 2020, acá esto se trata de del equivalente en nieve acumulada, el equivalente de agua, en agua de la nieve acumulada para justamente todos esos años. Vemos que estuvo todos los años por debajo de la media histórica, a diferencia de los años anteriores, ¿no? Y lo podemos ver aquí también, como justamente esa temporada del año 2019 a 2020 fue la de menor derrame en los 47 años de registro total del río en la estación de aforo de La Gotera, ¿no? Ahí sobre el Río Grande. Pero quería mostrarles en realidad este otro gráfico, perdón por la desprolijidad, en el cual podemos ver para el río Mendoza, la estación ibométrica de Horcones, ¿no? Allí, muy cerquita de la laguna de los Horcones, tenemos las curvas de cada uno de todos los años, desde el año 2005, por ejemplo, esta curva en color celeste, de cómo desde el 1 de abril al 1 de diciembre va variando la nieve acumulada. En línea punteada, el promedio histórico registrado a lo largo de este siglo, y vemos como en relación a ese promedio histórico, donde acá, como les comentaba, hacia fines de agosto se suele alcanzar el máximo de nieve, y a partir de allí va disminuyendo, comparemos con la situación del año 2021. Este invierno 2021 es representado por la línea roja. Esa que está abajo. Es la que está ahí abajo. Claro, es la de menor acumulación de nieve desde el año, en este caso, las curvas que podemos ver acá, desde el año 2005 hasta la fecha. Ni siquiera el año 2019 o el año 2010, que también fue otro año muy, muy seco, de muy pocas nevadas, tuvieron tan poca nieve acumulada como en lo que llevamos de este invierno en nuestra cuenca del río Mendoza. Y situaciones similares encontramos también en las otras estaciones ibométricas que Irrigación tiene instaladas en cada una de las cuencas de los ríos mendocinos, ¿no? Por lo tanto, tenemos la ventaja de que sí, por lo menos el año pasado, 2020, fue un año que no, en el caso del río Mendoza, no alcanzó la media, pero estuvo más cerca, digamos, en cuanto a nieve acumulada, y por lo tanto, por lo menos no venimos de un año catastróficamente seco el año pasado, y eso puede llegar a incidir, a ayudar un poco a aliviar la situación de este próximo verano. Del mismo modo que justamente esto tiene que ver con la fusión ¿no es cierto?, de los glaciares de nuestras cuencas, que en los años tan secos justamente representan una suerte de amortiguador, una suerte de extra, de plus de agua que nos pueden llegar a proveer, y de esa manera a paliar un poco el hecho de que los caudales sean tan escasos, ¿no? Marcelo, digo, pensando que esto es un fenómeno que se viene dando de manera consecutiva hace varios años, ustedes desde el lugar que ocupan como científicos, como estudiosos de esto, ¿entienden que puede haber un proceso que signifique que se revierta esta situación o es difícil? Bueno, yo en particular soy geógrafo, pero no especialista en climatología. Les agradezco la invitación a comentar esto que justamente tanto de irrigación, por ejemplo, el IANIGLA, Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, el cual no integro, pero estoy en contacto y leyendo permanentemente sus publicaciones de otros científicos del país y de Chile y del extranjero, justamente temen que esto
que si bien constituye una década, la década más seca, Sí. identificada a través de diversas tecnologías y métodos, no solamente la medición directa de caudales, sino a través de técnicas indirectas, como puede ser, por ejemplo, la dendrocronología, el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles, se ha establecido una dendrocronología de 600 años, ¿no? Hacia atrás, y realmente esta década tan seca que estamos atravesando sería la más seca, la mayor sequía en los Andes centrales de nuestro país en el último milenio, ¿sí? En 1000 años no han identificado un periodo seco tan largo, no solamente tan profundo, de tan poca nieve, sino que durara tantos años. Claro. De acuerdo a los informes, a las publicaciones científicas de los 2 o 3 últimos años, justamente dicen que si bien hay una incidencia de ciclos naturales, Claro. la hay también de lo que usted me comentaba, el cambio ambiental, el cambio climático global de origen antrópico. Entonces, con esto difícilmente se revierta este cambio, esta incidencia de factores antrópicos, probablemente en algún momento, no sabemos bien cuándo, van a volver momentos, años más húmedos con más nieve, pero la tendencia de largo plazo es a que las precipitaciones en nuestra porción de cordillera sigan disminuyendo tendencialmente a lo largo de las próximas décadas. Es decir, vamos a volver a tener años más húmedos Y volveremos a tener. cuando lo más probable es que los promedios del siglo XXI no sean de ninguna manera equivalentes a los promedios que se pudieron registrar a lo largo del siglo XX. Y frente a esta crisis hídrica, digo, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Cada vez que se vuelve a plantear la situación, que es un problema, evidentemente, ¿qué es lo que se debe hacer? Digo, nosotros desde nuestro lugar, ¿cómo debemos entenderlo? Porque me parece que hay que hacer ese proceso de entender que es algo que se está dando desde hace tiempo, que digamos, puede seguir por el mismo camino y que evidentemente en este caso el compromiso tiene que ser nuestro para mejorar esa situación, ¿no? Desde no desperdiciar el agua, que es algo en lo cual se viene hablando desde hace mucho tiempo, y mejorar justamente cómo utilizamos ese recurso. Absolutamente. Y eso nos involucra a todos en la sociedad, ¿no? Es decir, cada cual en su vida cotidiana tiene que hacer el máximo para, digamos, por ejemplo, lo que respecta al agua potable, por supuesto, evitar todo tipo de derroche. Eso sin lugar a dudas que es esencial y es la actitud además mínima exigible para cualquier ciudadano de esta provincia tan dependiente del agua, ¿no es cierto? Sí. Pero también con respecto a lo que son los principales grandes usos o grandes gestores o administradores y responsables de un uso eficiente del agua, de todos los tipos de usos de agua, sea de riego, sea de la producción y distribución por redes del agua potable o del agua para uso industrial, hacer el máximo esfuerzo posible. Y en este sentido, creo que en nuestra provincia es importantísimo que se puedan llegar a hacer las inversiones muy cuantiosas, necesarias, urgentes. Tenemos una agencia de cambio climático, pero que, bueno, uno quisiera pasar de los estudios a los hechos y a las concreciones, y a una mucho mayor eficiencia en los sistemas de riego, impermeabilizando canales, manejando de mejor modo el agua, tanto intrafinca como en toda la red de distribución. Y también, por supuesto, lo que respecta al agua potable y a los sistemas de redes cloacales. Usted me dirá que tiene que ver las cloacas con el abastecimiento de agua, y es que a su vez también el estado de la red, tanto de agua potable como de cloacas, es muy deficiente en gran parte de la red. Hay una parte de la red que podríamos decir en torno a la mitad, que es muy antigua, que está obsoleta y padece muchísimas pérdidas, ¿no? Lo cual implica pérdidas de agua potable en la red, no achacable a los consumidores, sino al estado general de la red pública, ¿no es cierto?
es tremendo que no llegue el agua, no solamente que se derroche en las casas, sino que ni siquiera una parte se pierda antes de llegar a las casas. Claro. Las en cloacas implican infiltraciones de efluentes que justamente contribuyen a seguir agravando los problemas de contaminación de nuestras napas. Tal cual. De inversiones de unos $1.000 millones, según los propios ejecutivos de AISAM, que deberían realizarse para optimizar el estado de la producción, distribución de la red de agua potable y de evitar estas pérdidas en cloacas, así como en torno a unos $250 millones en la red de riego para por lo menos aquel 30% de la red de riego que se encuentra con mayores problemas, ¿no? Esto según técnicos del Departamento General de Irrigación. Básicamente se trata de optimizar la red, ya sea para la agricultura, para el consumo domiciliario, para evitar, como decía Marcelo usted, esto de la pérdida que se puede dar en el camino, más allá de la conciencia que tiene que tomar el ciudadano y la ciudadana común a la hora de involucrarse en esto de entender que hay que cuidar el agua. Marcelo, muy interesante la charla, queríamos ver justamente cuál es la situación de Mendoza. Tendremos que cuidar más que nunca, ¿no? Veíamos ese gráfico que mostraba usted de cómo ha sido el tema de las precipitaciones niñas y realmente este año viene muy flojo. Podríamos decir hasta si le tenemos que poner una puntuación del lado negativo, y me parece que entender eso es importante para que nosotros de este lado también tengamos ese compromiso social de ser más responsables. Así es, así que bueno, muchísimas gracias, me parece un tema sumamente relevante, valioso que ustedes lo hayan tomado aquí en el piso, así que bueno, a su disposición para cuando quieran, y bueno, la exhortación a que todos seamos actuemos con el máximo de responsabilidad cada cual desde su lugar como ciudadanos o como funcionarios a cargo de la gestión del Estado y de las inversiones necesarias y prioritarias para que no quede ningún hogar mendocino este próximo verano sin agua potable. Bueno, le mandamos un abrazo grande y un placer hablar con usted. Será hasta la próxima. Gracias.